Hablemos de lo que ha pasado con el G-God durante estos días. Y es que hubieron muchas teorías y rumores que ya fueron enclarecidos y sobre todo desmentidos y afirmados. Todo comenzó cuando Jungkook fue visto en el aeropuerto por primera vez. Rumbo a Estados Unidos. En ese momento, muchas personas pensaron que se trataba de alguna actividad que Jungkook realizaría en solitario, o quizás algo relacionado con una colaboración, un videoclip, una grabación, algo que él suele hacer cada vez que viaja a otro país. Pero la sorpresa fue al día siguiente, ya que empezaron a circular rumores que Jimin también estaría viajando a Estados Unidos, que quizás iba a irse a encontrar con Jungkook. Incluso algunos habían dicho que Jimin se había ido primero. Al parecer, todo estaba planeado bajo perfil. Y claro, al principio, nada estaba confirmado. No había fotos, no había avistamientos de Jimin en el aeropuerto. Hasta ese momento, todo era conjeturas. Pero entonces salió una foto que cambió absolutamente todo. Una imagen que dejó a más de uno alterado y emocionado, ya sea para bien o para mal. Ahí aparece Jimin claramente con un cubrebocas y su gorra, incluso llevaba anteojos, saludando a quien pensamos hasta ese momento era el manager de Jungkook. Y claro, justo al lado ni más ni menos estaba Jungkook, ambos juntos en el aeropuerto. Ahora, muchos pensaron en su momento que eso era una foto editada, diciendo que Jungkook no tenía el tatuaje detrás de la oreja y que Jimin se veía claramente más musculoso de lo normal. Incluso dijeron que habían muchos detalles dentro de la foto que dejaba claro que era un edit, algo falso. Pero todo cambió cuando al siguiente día, o mejor dicho a tan solo horas, un video comenzó a circular. Era el video de Jimin y Jungkook con la misma ropa en la cual estaban en la foto anterior en el aeropuerto. Ahí vemos a Jimin saludando a la persona que Jungkook tenía a su lado, que como dije al inicio, muchos creían que era su manager, pero luego salió la teoría de que era un amigo de ambos que se habían encontrado en el aeropuerto. Y por ello, Jimin se regresa a saludarlo y no saluda a Jungkook. Esto causó mucha confusión porque al ver el video muchos se preguntaron por qué Jimin no estaba saludando a Jungkook en ese momento. Y lo que pudo haber pasado, y creo que lo que tiene más sentido, es que Jimin y Jungkook ya estaban juntos. Y como se dice, Jungkook vio a ese amigo que tiene en común con Jimin y se acercó a saludarlo. Le pasó la voz a Jimin y por ello él voltea y solo saluda al amigo. No podemos ver su cara con exactitud para saber a ciencia cierta quién es esa persona, pero por el momento esa es la teoría que se maneja. Ahora, muchos comenzaron a preguntarse, ¿cómo explican que estaban juntos cuando Jimin no fue visto en el aeropuerto? ¿Acaso viajaron juntos o simplemente se encontraron allá? Eso aún no se sabe. No se sabe con exactitud si tomaron el vuelo juntos desde Corea
o si Jimin viajó por separado y se encontraron en Estados Unidos. Pero el simple hecho que ambos viajaran juntos en ese momento desató muchas preguntas. ¿Qué están haciendo allí? ¿Es un viaje personal? ¿Es trabajo? ¿Están grabando algo juntos? ¿O será acaso una nueva temporada de su programa de viajes? ¿Qué es lo que realmente Jimin y Jungkook fueron a hacer ahí? Hasta ese momento, muchas dudas inundaron a cada persona, porque había muchas teorías. Pero ahora tenemos un poco más de certeza que posiblemente el G-God esté grabando la segunda temporada de su programa de viajes. ¿Y por qué se llegó a esta conclusión? Una persona acaba de dar un testimonio. Es la misma persona que curiosamente, en el 2023, había dicho que los vio caminando juntos por las calles de Nueva York. Ella había dicho en su momento que Jimin y Jungkook tenían cámaras en la mano, estaban vestidos de blanco y ambos estaban filmando algo. Esta misma persona nuevamente dio otro testimonio. Incluso ella se encontraba sorprendida por esta coincidencia. En la misma publicación dijo: encontrármelos otra vez en serio. Esto es una broma, no recuerdo exactamente. Pero creo que alguien dijo que iban al servicio militar. Alguien al lado mío gritó cuando los vio y dijo que sí eran ellos. Llevaban mascarillas. Fue una experiencia muy rara otra vez. Creo que el alto llevaba una cámara. Entonces, estos dos están filmando algo constantemente o algo más, no sé. Esta persona dijo que prácticamente el encuentro fue como la primera vez. Ella no se había percatado en el momento, pero que la altura, la manera en cómo se veían, era algo evidente para ella que se trataban de Jimin y Jungkook. Pero claramente no lo podía confirmar al 100% porque ambos llevaban mascarillas. Y si vemos el video y la foto que circuló del G-God en el aeropuerto, Jungkook llevaba mascarilla y Jimin también. Ambos estaban completamente cubiertos. Esto es solo una coincidencia o quizás la verdad absoluta. Recordemos que la primera vez que fueron vistos, esta persona también dijo que no los podía distinguir al 100%, que de un 100% estaba segura como un 90% o algo así. La verdad es que al final, efectivamente, se trataba de Jimin y Jungkook grabando para su programa de viajes, que fue el primer capítulo en Nueva York, donde pasaron momentos emocionantes. Así que la posibilidad de que ambos estén grabando la segunda temporada aumenta, y con ellos la emoción de ver qué es lo que nos tienen preparados. Pero conociendo a Jimin y Jungkook, podrían sorprendernos quizás con una colaboración en un video musical. Recordemos que ambos, antes de salir del ejército, en las cartas en las cuales hablaban a ARMY, decían que hablaban de su futuro juntos, de los planes que tenían cuando saldrían de ahí. Así que no es sorpresa que ambos estén planeando próximos proyectos juntos. Después de todo, estuvieron 18 meses juntos dentro del servicio militar. Se volvieron mucho más cercanos que antes. Recuerdo que los haters
Decían que cuando Jacob saldría del ejército, ambos estarían hartos el uno del otro. Y los días que llevan fuera no hacen más que demostrar que están más unidos, más cómplices, dispuestos a compartir mucho más tiempo, como si esos 18 meses no hubieran sido suficiente para ambos. Esperemos pronto tener una confirmación, una transmisión en vivo de ambos juntos, quizás solo de Jungkook o de Jimin, pero algún indicio para saber qué es lo que están planeando.